Una vez más, saludos a todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Qué placer poder estar aquí con ustedes para el estudio de esta noche. La segunda lección de nuestro curso, la palabra crece multiplicando iglesias. Como siempre, bienvenidos a ustedes. Qué bendición poder estar aquí reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos a todos ustedes, a los que están escuchando esta grabación y a ustedes que saludamos anteriormente, que están aquí conectados en vivo. Estamos en la segunda lección. Hoy vamos a hablar de unos principios bíblicos para iglesias recién plantadas. ¿Qué son las cosas que vamos a querer hacer? ¿Qué vamos a querer alentar en nuestros grupos? Las actitudes y los hábitos de una iglesia visible. En la lección pasada hablamos de la diferencia entre la iglesia invisible y la iglesia visible. Somos iglesias visibles, ¿verdad? Congregaciones, asambleas de personas en ciertos lugares. A veces también usamos la palabra las palabras grupo sembrador para hablar de algo plantado, ¿verdad? Algo que está iniciando. Entonces vamos a hablar de los hábitos que vamos a querer ver en grupos recién plantados. Pero antes de hablar de la lección, vamos a orar para abrir la clase. Querido Padre Celestial, es nuestro gran privilegio como sus hijos redimidos compartir las buenas nuevas con toda la creación. Ayúdanos en esta clase a aprender juntos maneras de plantar iglesias que son fieles a la Escritura y a estar animados a llegar a tantas personas como sea posible con el Evangelio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, ok. Entonces, vamos a hablar un poco del video. Espero que todos ustedes ya vieron el video, consideraron los principios bíblicos compartidos en el video y pueden como empezar a hablar hoy sobre el tema de los principios bíblicos. ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos ver en los grupos. Según 1 Corintios, como lo vimos en el video, ¿cuáles son algunos principios para plantar iglesias? ¿Cuáles son las cosas que vamos a querer ver mencionados en el video y específicamente en 1 Corintios? Empezamos con Katia. Katia, por favor. Buenas noches otra vez, que Dios les bendiga a todos. Bueno, yo veo uno de los principios en 1 Corintios que mencionó el video también, pero lo plantean en forma de pregunta y dice, un líder debería recibir un salario. Esa es una de las cosas que se ve en 1 Corintios. Cuando Pablo ve algunos problemas, entonces toca también este tema. ¿Está bien un principio? ¿Quiere que dé los tres? No, uno es muy bueno. Gracias, Katia. Entonces, Muy bien. sí, vemos algo que es entre las cosas que ni son mandados ni prohibidos, ¿verdad? Recibir un salario. Entonces, por eso hay tantas riquezas en esta carta de 1 Corintios. Para ustedes que tienen un grupo sembrador o tienen planes para plantar un grupo sembrador, tantos consejos para nosotros, cosas muy prácticas, ¿verdad? Debe recibir alguien, el líder del grupo, un salario. Y habla de la misma pregunta aquí en 1 de Corintios 9. Entonces, según lo que tenemos aquí, dice que es algo que uno puede recibir, ¿verdad? No es absolutamente mandado. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dice que él no recibió nada, él eligió no recibir nada de los corintios. En otras cartas vemos que de otros grupos sí recibió ayuda económica de los grupos, como en Romanos específicamente pide ayuda para su obra misionera de ellos. Entonces vemos que no es algo mandado,
ni prohibido para el obrero. Entonces, un punto muy importante. Hay ciertas cosas que no son mandadas ni prohibidas. Muchas gracias, Katia. ¿Qué más? Ángel y Maribel, por favor. Yo tengo que sea cristocéntrica, pues, que predicamos a Cristo crucificado, que nuestro enfoque sea Jesús. Excelente, Maribel, muchísimas gracias. Y exactamente, ¿verdad? Es algo tan importante que el mensaje que sea cristocéntrico. De hecho, el mismo Pablo dice en 1 de Corintios, en capítulo 2, versículo 2. Al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Entonces, pensando en la obra salvadora del Salvador. Muchas gracias, Maribel. Algo que vamos a querer recordar, ¿verdad? Cuando empezamos algo, cuando estamos enseñando, nuestro mensaje es cristocéntrico, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. O aquí que dice que ese mensaje de Cristo es poder de Dios, ¿verdad? Como vemos en 1 de Corintios 1, 24. Muy bien, muy buen punto. Gracias, Maribel. También veo la mano de Félix. Félix, ¿qué más vemos aquí? Que lo importante en esto es el mensaje, no el mensajero. Que convierte a los incrédulos es el mensaje que se les da, no quien habla. Muy buen punto. Gracias, Félix. Otro punto tan importante, ¿verdad? Entonces, lo importante no es el mensajero, ¿verdad? No es el mensajero que cambie el corazón, es el mensaje, ¿verdad? Somos los mensajeros que llevan el mensaje, pero lo importante es el mensaje mismo. Muchas gracias, ¿verdad, Félix? Muchas gracias. Viviana, ¿qué más? Que no haya divisiones entre los hermanos, que no se fije un grupo con un líder, otro grupo del otro líder, que no haya división, que es un solo líder, un solo Dios, es Jesucristo. Bien, muchas gracias, Viviana, y muy bien dicho, ¿verdad? Que hubo problemas, entonces, nadie, no hay ninguna iglesia en el Nuevo Testamento que recibió tanto como los corintios. Recibieron ellos 2 cartas que son entre las más largas de las cartas de las epístolas del Nuevo Testamento. Recibieron ellos 31 capítulos de consejos y vemos un problema que tenía que viene al principio del primer capítulo de la primera carta. La división, ¿verdad? Ellos pensaron mucho en sus líderes, que está bien, ¿verdad? Qué bendición tener líderes calificados que pudieran compartir con ellos el mensaje de Dios, pero el pecado siempre puede tomar lo que es bendición y torcerlo en una tentación. Entonces ellos usaron los líderes con muchos dones para dividirse en vez de unirse por el mensaje. Muchas gracias, Viviana, otra vez que vamos a querer recordar al plantar iglesias, que no es el mensajero, no es el líder, el clave es el mensaje y seguir a Cristo. Somos parte de su cuerpo. Gracias, Viviana. Una mano más. Héctor, le doy la palabra. Héctor. Gracias, pastor. También el enfoque tiene que ser en Cristo y no en los líderes espirituales, como estuvo pasando en Corinto. Sí, ¿verdad? Entonces, Cristo al centro, el mensaje, no el mensajero, cosas que recordar, ¿verdad? Entonces, la persona que está entonces plantando la iglesia, compartiendo, empezando un grupo, ¿qué va a querer hacer esta persona? Es siempre no atraer la atención a sí misma, sino
dirigir la vista de todos a Cristo nuestro Salvador. Muchas gracias, Héctor. Antes de seguir adelante, vamos a saludar a otras personas aquí. Sandra Luz Ochoa está aquí con nosotros. Sandra, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Pastor Andrew. Sí, voy llegando ahora, sí que llegué barrida, ahí está lloviendo y había mucho tráfico, pero gracias a Dios ya estoy aquí. Bendiciones para todos y pues aquí estamos ya en clase. Bien, así es. Gracias por correr, Sandra. Bueno, sabemos que es un poco tarde allá donde Viviana y temprano donde Sandra, ¿verdad? En los dos extremos de la región. Pero qué bueno que pudo estar con nosotros. Gracias, Sandra. Gracias a Dios. Y también saludamos a Lorena. Lorena, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, no sé si se pone bien internet, o sea, yo le oigo entrecortado, pero estoy aquí. Gracias, buenas noches, bendiciones a todos. Ok, muy bien, Lorena, muy bien. Es una bendición. Ok, seguimos adelante entonces, porque hay más. Ok, aquí voy a poner, creo que mencionamos ya la mayoría de las cosas. Ya dijimos que la iglesia visible es cristocéntrica. Tengo las citas allá también. Es algo que ya mencionamos, que es el mensaje, no el mensajero que convierte, ¿verdad? Una iglesia visible llama al pecador al arrepentimiento. No es algo que mencionamos, pero es un tema que vemos en 1 de Corintios y 2 de Corintios también. Parece que habla del mismo hombre que había caído en pecado habitual y público, y vemos que utiliza Pablo un capítulo entero para hablar de él y su pecado. En 1 de Corintios sabemos que el peligro de mantenerse en un estilo de vida pecaminoso así, pero entonces un trabajo de la iglesia visible es llamar al pecador al arrepentirse. Es uno de las cosas más difíciles, ¿verdad? Porque es fácil no decir nada, es difícil llamar al pecador al arrepentimiento, mencionar su pecado, usar la ley como espejo, no es fácil, ¿verdad? No es fácil de ninguna manera, pero es tan importante porque el pecado batalla contra la fe, ¿verdad? El diablo utiliza el pecado sin arrepentimiento para destruir la fe viva. Entonces es algo tan importante. Entonces usamos la ley y usamos el evangelio para el pecador, ¿verdad? Entonces vemos la importancia aquí en 1 de Corintios. También ya hablamos de esta cuestión, fue Katia que mencionó el de recibir salario. Hay cosas que Dios, en que Dios nos da cierta libertad, ¿verdad? Y Dios permite a nosotros usar nuestra libertad para su gloria y para poder hacer todo posible para llevar el evangelio a más. Entonces, entre las cosas son la dieta en 1 de Corintios 8 y el salario en 1 de Corintios 9. Entonces, otras cosas prácticas. También la iglesia se celebra, en la iglesia visible se celebran los sacramentos. Aquí, especialmente en 1 de Corintios, tenemos los capítulos más claros que hablan de cómo practica la iglesia la Santa Cena. Entonces, cuando tenemos preguntas o dudas sobre qué hacemos con la Santa Cena, 1 de Corintios, especialmente el capítulo 11, es donde vemos cómo celebramos los sacramentos en una iglesia visible. Entonces, tantas cosas aquí en 1 de Corintios. Podríamos mencionar aún más, pero vamos a dejarlo así. Y vamos a tratar ahora en la clase en vivo para mencionar unos más principios bíblicos que otra vez vienen de las escrituras, especialmente
de las cartas de Pablo, porque sabemos que el Espíritu Santo inspiró a él para escribir. Lo que tenemos en Sagrada Escritura son palabras que son cartas. ¿Y por qué utilizó Dios cartas para una gran parte del Nuevo Testamento? Porque son tan útiles para nosotros, ¿verdad? Personas que plantan iglesias, porque nos hablan de situaciones que tenían en sus iglesias, de cuestiones que tenían las personas verdaderas, ¿verdad? En grupos, usamos la palabra grupos sembradores, habla a los líderes y a los miembros de grupos ya recién plantados. Entonces, ¿qué recurso para nosotros hoy en día al estar en la obra en que estamos? Porque lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de unos principios bíblicos usando mayormente las cartas de Pablo a iglesias en Galacia, en Roma, en Corinto, en Éfeso, en otros lugares, para ayudarnos a ver lo que vamos a querer hacer. ¿Cuáles son las cosas que vamos a querer ver dentro de grupos? ¿Cuáles son los principios bíblicos? Y vamos a hablar de preguntas que tal vez tienen ustedes también en ese entonces. Entonces, esa es la gran obra de Academia Creed. Es nuestra meta. Es ayudar a personas a plantar iglesias. Compartimos la palabra de Dios con muchos, ¿verdad? Y es una bendición. Pero la meta que tenemos no es una iglesia virtual. Es personas como ustedes compartiendo la palabra de Dios que da vida con sus vecinos, con sus familias, porque sabemos lo que dice la Biblia, que es el Evangelio que da vida espiritual donde el alma es muerta. Entonces, compartimos algo precioso, nosotros todos, ¿verdad? Es la meta que tenemos. Entonces, por eso tenemos este programa de Grupo Sembrador. Entonces, es una bendición poder compartir la palabra de Dios así en clases en línea, pero también queremos ver queremos ver a personas presencialmente compartiendo el Evangelio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, las cuatro exhortaciones principales para el que quiere multiplicar iglesias. Les voy a compartir unas exhortaciones. Entonces, son exhortaciones tomadas de las Escrituras, pero son unas cosas que vamos a querer recordar cuando hablamos de multiplicar iglesias, porque queremos multiplicar algo que es saludable, ¿verdad? Multiplicando iglesias visibles que funcionan según la palabra de Dios y según el plan de Dios para iglesias visibles. Entonces, una cosa que vamos a querer hacer es tener iglesias que estén unidas en su confesión de la palabra de Dios y que fortalezcan los lazos con aquellos que hacen lo mismo. Ahí tengo citado dos pasajes. Mateo 16 a 18. Es algo que leímos en la lección pasada. ¿Alguien recuerda el tema de Mateo 16 a 18? En sus propias palabras, ¿de qué habla Jesucristo en Mateo 16 a 18? Si tienen que ver sus Biblias, está bien también. ¿De qué habla estos versículos en sus propias palabras? Jesús, por favor. Amén, pastor. Mateo 16 habla acerca de congregarnos en el nombre de Cristo. Cita, él dice que donde si 2 o 3 se ponen de acuerdo en pedirle a Dios, tu Padre que está en el cielo, Dios responde. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, Dios Jesús, ahí voy a estar yo. Gracias, Jesús. Gracias. Y buena cita. De hecho, lo que nos dijo fue de Mateo 18.
pero también bueno, ¿verdad? También habla de lo que hace la iglesia. Estaba pensando en Mateo 16, que habla de la confesión de Pedro, cuando él dice que eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y Jesucristo dice, sobre esta roca, la roca de la confesión de la fe en Cristo Jesús, edificaré mi iglesia, la iglesia invisible. Pero también sobre la misma roca queremos edificar iglesias visibles, ¿verdad? Sobre la confesión de la verdadera fe. También 1 Corintios 1:10, creo que todas las personas aquí han estudiado con un profesor lo que llamamos el acuerdo doctrinal, ¿verdad? Cuando repasamos todas las preguntas a ver si estamos de acuerdo en lo que creemos. Y empezamos, bueno, de ustedes, creo que fue el único que yo estudié, con quien yo estudié el acuerdo doctrinal, es mi hermano Ovidio. Ahí está, ¿verdad? Y empezamos con 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10, que habla de ser perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Entonces queremos establecer el acuerdo doctrinal sobre la roca de la doctrina bíblica, ¿verdad? Sobre lo que nos dice Dios en su palabra. Entonces, eso es algo que también queremos ver en los grupos, ¿verdad? Entonces, tal vez alguien en un grupo, y no decimos que todas las personas tienen que repasar los 93 preguntas siempre, pero para los líderes sí, vamos a querer establecer la iglesia visible sobre un fundamento muy sólido de la palabra de Dios. Entonces, es algo que vamos a querer, es algo que Dios mismo nos anima, ¿verdad? Entonces, fortalecer los lazos con las personas que tienen la misma confesión de fe. Segunda cosa, queremos que las iglesias lleven a cabo los propósitos de Dios para las iglesias, al proveer apoyo mutuo, el llevar a cabo la gran comisión. Entonces, en esta exhortación estamos hablando de la acción. Entonces, la fe viene primero, ¿verdad? En el primer punto, y después vemos los frutos de la fe. Y es algo que vamos a querer ver. Hay dos ejemplos, hay más, ¿verdad? Entonces, vamos a querer que la iglesia, por ejemplo, que también tienen un plan para ayudar a familias que llevan que comparten la palabra de Dios con los niños, con familias y otros detalles que podríamos mencionar, pero dos cosas muy grandes allá: apoyo mutuo, y un ejemplo está en la carta a los Gálatas, capítulo 6, donde habla el apóstol Pablo de ayudar los unos a los otros, especialmente los que forman parte de la familia de la fe, ¿verdad? Un versículo muy claro es versículo 10, Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, algo que vamos a querer ver dentro de las iglesias, ¿verdad? El querer apoyar los unos a los otros, ¿verdad? El hacer el bien en muchas maneras, ¿verdad? Con palabras, con acciones, usando los tesoros que tenemos para apoyar a nuestros hermanos en la fe, y a veces puede ser con apoyo espiritual, apoyo a veces económico, ayudando a un hermano con necesidad. Y queremos animar que cada iglesia visible muestre su fe en esa acción, pero también llevando a cabo la gran comisión. Y tenemos Mateo 28, 18 a 20, que habla de la gran comisión que Jesús nos dio como su iglesia, ¿verdad? Bautizar y enseñar.
son cosas que vamos a querer hacer como una iglesia. Y lo hacemos en equipo dentro de una iglesia visible. El próximo punto. La tercera es, queremos que las iglesias se reúnan de manera regular alrededor de la palabra de Dios y los sacramentos. Más adelante vamos a hablar de qué es una manera regular alrededor de la palabra y los sacramentos, pero en primer lugar, sencillamente sabemos que es algo muy importante. No sabemos cuál apóstol escribió la carta a los hebreos. Es una carta donde el autor no se identifica y el Señor decidió no decirnos exactamente quién la escribió, pero de todas formas, este apóstol escribe a cristianos judíos en peligro de perder su fe, y un muy buen ejemplo de que ellos estaban en peligro de perder su fe es que unos habían dejado el hábito de congregarse. Entonces eso es algo que vamos a querer ver. Hebreos 10:25 nos dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces algo que vamos a querer que los grupos se reúnan, se congregan con la palabra de Dios, ¿verdad? Y no se reúnan como club social, se reúnan para animar los unos a los otros con el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a querer hacer alrededor de la palabra y los sacramentos, llevando a cabo el Gran Comisión por bautizar en el nombre del Señor, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y también lo que vimos antes en 1 de Corintios con la Santa Cena. Última exhortación, y después vamos a hablar un poco más de cómo llevar a cabo estas exhortaciones y unos ejemplos prácticos. Queremos que las iglesias llaman a ministros locales calificados para servir. Y aquí vemos unas citas de Efesios y de Hechos 24, Hechos 14 y Hechos 20. En Hechos 14 habla de la última parte del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Había visitado y evangelizado a personas en varias ciudades. Poco después, regresa a las mismas ciudades, camino a Jerusalén de nuevo, y en esta segunda parte, ellos nombran a personas como los ancianos, los líderes de los lugares, para ser los líderes públicos de los grupos, ¿verdad? Entonces, algo que vamos a querer hacer, tener ministros locales calificados para servir. Algo muy importante, ¿verdad? Que para poder proclamar lo que es verdadero, lo que es cristocéntrico bíblico. Bueno, estas son las 4 exhortaciones. Y tengo una pregunta ahora para ustedes. ¿Cuál de los 4 principios o cuál detalle te llama la atención? Voy a poner otra vez los principios aquí en la pantalla y ustedes me van a decir, ¿cuál detalle te llama la atención? ¿Cuál detalle quisiera mencionar? Tal vez es algo difícil, tal vez es una pregunta que tienes, tal vez es algo que quisiera compartir con nosotros. Entonces, ¿cuál detalle o cuál de los principios te llama la atención? ¿Cuál quisiera mencionar? Katia, por favor, Katia. Ya, sí, profesor. El primero un poco me llama la atención, tal vez porque, no sé, no lo estoy entendiendo muy bien. Usted dijo que la confesión es la roca, tener la misma fe sería la roca en la que vamos a edificar. Eso no está muy claro para mí, profesor. Ok, sí, gracias. Gracias, Katia. Entonces,
Regresamos a esos versículos, ¿verdad? De Mateo 16. Entonces, es una historia bíblica, ¿verdad? Jesucristo está enseñando a sus discípulos, les lleva a la región de Cesarea de Filipo y para poder hablar de una cuestión importante. ¿Y quién es Jesucristo? Y Jesús dice, ¿quién soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo que es obvio no es la roca de la persona que dijo las palabras, que es Simón Pedro, es la roca de la confesión. Entonces, Jesucristo edifica su iglesia visible sobre él y también su iglesia invisible sobre esa confesión de fe, y también nosotros vamos a querer tener iglesias visibles edificadas sobre la misma roca. Al contrario, vemos unas iglesias que son edificadas sobre la obra del ser humano, ¿verdad? Donde habla mucho del legalismo o como si las obras del ser humano fueran la cosa principal, o son edificadas sobre lo que no es el mensaje del Señor Jesucristo, o funcionan más como club social que como donde se predica la palabra de Dios. Entonces, por eso decimos que en punto 1, que una iglesia en su forma más básica es un grupo de personas unido por su confesión de la palabra y de quién es Cristo Jesús. ¿Me explico, Katia? Sí, profesor. En todo caso, la roca sería Cristo, ¿no? Así es, ¿verdad? Pero en ese lugar, en ese pasaje, cuando Jesucristo dice sobre esta roca, es la confesión, ¿verdad? En otros lugares habla de también utiliza la misma frase como Jesucristo como la roca, ¿verdad? La piedra angular, como dicen Efesios 1, pero en esta cita de Mateo 16, la roca de que habla es la confesión que apenas hizo Simón Pedro. Entonces, es la confesión de la iglesia. Ya, profesor, gracias. Sí, pero la confesión de Cristo Jesús, entonces, está diciendo que la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Gracias, Katia. Félix, por favor. Sí, el principio de que Dios nos permite que usemos nuestra libertad cristiana para determinar nuestro accionar, ¿no? Entonces, esta libertad que nos da nos permite que nosotros actuemos de tal manera que la mayoría de las personas crean en el mensaje. Y aquí vuelvo a afirmar que el mensaje es lo más importante, no el mensajero, pero el mensaje llega por la decisión que tuvo Dios de darnos esta libertad, de podernos expresar con libertad. Sí, gracias. Sí, Félix, y eso es un punto principal, de hecho, de Segunda de Corintios, pero está aquí en Primera de Corintios también, ¿verdad? Dios en su sabiduría decidió usar a nosotros y wow, y quedan en Segunda de Corintios, está en segunda, debe buscar el lugar, Segunda de Corintios 3, habla de nosotros como el ministerio que nos ha dado. Estoy buscando la cita porque la frase es, ¿dónde está? Déjame buscarlo porque es algo muy bonito, como se dice, pero es este mismo punto, que verdad que
Ok, déjame buscar la cita. Está en 2 Corintios 4, 7 a 9. El tesoro en vasos de barro. Es la frase específica donde dice que nosotros somos los débiles con naturaleza pecaminosa que tenemos, pero Dios decidió usar nosotros como mensajeros, como sus siervos para llevar el tesoro, ¿verdad? Tenemos ese tesoro en vasos de barro y lo que es obvio del contexto es que nosotros los mensajeros son vasos de barro. Muchas gracias, Félix. Viviana, ¿qué te llama la atención, Viviana? Sí, me llama la atención y no es que me llama la atención, es como que a mí me pesa esto, porque por el momento no lo puedo concretar. Dice, queremos que la iglesia se reúnan de manera regular alrededor de la palabra y los sacramentos. Sí, yo tengo mi grupo cerrado, que nos encontramos todos los viernes a las 4 de la tarde y nos reunimos alrededor de la palabra. Pero al no ver varón, no podemos tener los sacramentos. Eso es lo que compartir la Santa Cena. No podemos, somos mujeres. Entonces, la oración mía, el trabajo mío, es de llegar a poder tener, ya sea enseñar, preparar a las hermanas que yo tengo para que ellas a su vez tengan una iglesia sembradora donde puedan tener también un líder varón que tenga los principios nuestros luteranos, la misma fe, la misma confesión de fe, que crea, para que allí nosotros poder compartir los sacramentos, porque de este modo es algo que me está faltando a mí. No puedo bautizar y tampoco podemos recibir la Santa Cena. Sí, Ese es el problema que yo siento. Por eso enfatizo tanto en preparar las hermanas que tengo, reunir más hermanas, a ver si podemos, en los grupos sembradores que se puedan a futuro, con la ayuda del Señor, a ver si podemos formar un líder varón para que él pueda ejercer la palabra y también poder participar en los sacramentos. Sí. Y gracias, Viviana. Entonces, algo que notar es que no hay ningún caso, bueno, Hechos, especialmente de Hechos 3 en adelante, es un libro donde habla de plantar iglesias, ¿verdad? Vemos a los viajes, el mensaje principal es sobre los viajes de Pablo y no tenemos un ejemplo de él celebrando la Santa Cena con los grupos recién plantados, ¿verdad? Vemos que es algo que fue especialmente para los grupos maduros, porque es una manera especial de mostrar una unidad madura de la fe. Y también vamos a querer estudiar, celebrarla con personas que han estudiado con nosotros. Usamos Aprende de mí para establecer esa unidad de la fe. Y también vamos a querer tener alguien llamado para administrar los sacramentos. Entonces, cuando ponemos estas exhortaciones, son cosas que vamos a querer desarrollar en el grupo y sabemos que a veces va a tomar tiempo. Vemos que en el Nuevo Testamento Dios no fue algo que se desarrolló al instante, ¿verdad? El Espíritu Santo obra y Dios tiene sus tiempos y sus planes. Entonces dejamos las cosas en sus manos. Gracias por compartir, Viviana. Veo sí, yo tengo paciencia, profesor. Sí. Yo sigo trabajando y sigo compartiendo la palabra. En algún momento podré participar. Si Dios así lo permite y lo quiere. Gracias, profesor. Sí, gracias a ti, Viviana. Muchas gracias. Bien, ok. 2 personas más. Empezamos en
del Dona con Maribel y Ángel. O mejor dicho, Ángel o Maribel. Sí, no hay problema. Estamos aquí. A mí me llamó mucho la atención la número 4 porque se de una situación que pasó años atrás de que esta persona se autoproclamó pastor. Porque simplemente o se congregaba todo el tiempo en la iglesia o que tuvo una visión, creo que fue, Manuel. Sí, como ellos le llaman, los llamados Los de llamados. ellos son pues de más sueños o cosas así de las iglesias estas legalistas. Y yo entiendo que es importante congregarse, pero no es suficiente para calificarte para una posición como pastor, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, no, exactamente, Maribel. Entonces, lo que vemos en las escrituras, hay unas personas que Dios llamó en una manera directa. Pensamos en profetas como Isaías y Jeremías, o en Pablo, que recibió una visión de los cielos. Pero la gran mayoría fueron personas no llamados directamente por Dios, sino personas llamados por la iglesia local, por la iglesia visible en un lugar. A veces por los apóstoles que visitaba y les ayudaba a formar los grupos y nombrar líderes, y en otros lugares, como en un muy buen ejemplo del proceso de llamar, está en Hechos 6, sí, en la primera parte de Hechos 6, donde vemos la elección de 7 diáconos que iban a servir, y hablan de que ellos buscaron ciertos dones en las personas que iban a nombrar como diáconos para ayudar con el ministerio. Entonces, y eso es lo que tenemos hoy en día todavía, ¿verdad? Que la iglesia visible, como cuerpo de Cristo hoy en día, llama a personas o nombra unas personas o pide que unas personas sirvan de una manera como representantes del grupo para mantener la orden. Y otra vez vamos a 1 de Corintios, donde habla de qué pasa, Ángel y Maribel, cuando alguien autonombra o hay personas que quieren como, hay muchas personas hablando y no hay orden de funcionar como el cuerpo de Cristo. Vemos allá en 1 de Corintios, es el último versículo del capítulo 14, donde habla del punto en 1 de Corintios, ¿verdad? Que vamos a quedar todo decentemente y con orden, es lo que dice allá. Y vemos en los ejemplos del Nuevo Testamento y también pasajes prescriptivos, como en Efesios 4, 11 a 13, que es la iglesia visible que elige a personas que sirvan como los representantes del grupo de una manera pública. Lo vemos también en 1 de Timoteo, capítulo 3, en Tito, capítulo 1, donde habla de cómo elegir a personas para servir, cómo llamar a personas para servir de una manera pública, de una manera representativa. Bien, todos buenos puntos. Vamos a hablar ahora de unas cosas, bueno, vamos a hablar de qué quiere decir eso. Entonces, alguien nos puede decir, nos puede leer, voy a poner una explicación aquí en la pantalla y quisiera que alguien nos lee. Sé que son palabras muy pequeñas, entonces alguien que tal vez tiene una pantalla más grande nos puede leer lo que dice sobre la exhortación 1 y qué quiere decir eso. Sandra, por favor. Pastor. Bien. Dice así, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que las iglesias plantadas estarán unidas internamente en su firme creencia en la enseñanza de la palabra pura de Dios. Buscarán a otros externamente que se aferran a esas mismas enseñanzas. Entre paréntesis, sínodos
congregaciones, grupos pequeños e individuos. Querrán advertir a aquellos que no creen esas cosas y separarse de aquellos de ser necesario. Muchas gracias, Sandra. Sí, Entonces, eso habla de fortalecer los lazos internamente, entonces, dentro del grupo, con las personas que son de la misma confesión. Y externamente, entonces, un grupo sembrador también es conectado con otros, ¿verdad? Que tienen la misma confesión de la palabra de Dios, ¿verdad? Basada en la palabra. Y también, si tenemos lazos ahí, así verdaderos, vamos a tener también el deber cristiano también de advertir a aquellos y no tener los mismos lazos con personas que no tienen la misma confesión. Entonces, eso es lo que la iglesia entonces va a establecer lazos y va a confesar la misma fe para animarse los unos a los otros. Y a veces sí, y al contrario, para separarse también de ser necesario de grupos que no son de la misma confesión. Sobre esta explicación y este punto hay preguntas o dudas. Entonces, pensando en grupos sembrador, entonces los miembros vamos a querer animarlos en la verdadera fe. Y un punto allá, mi papá es pastor todavía. Él intentó de jubilarse, pero todavía es. Entonces, viendo, yo recuerdo que hubo alguien que venía a una congregación donde él era pastor por como 12 o más años antes de oficialmente decir que de confirmarse o formar parte oficialmente del grupo o estar en acuerdo doctrinal. No vamos a echar a personas de un grupo si vienen a un grupo para aprender, ¿verdad? Vamos a dejarlos venir y crecer en la fe y escuchar más la palabra, porque así obra el Espíritu Santo, ¿verdad? No vamos a echarlos del grupo, no vamos a celebrar la Santa Cena con ellos, porque es una manera especial de mostrar la unidad. No vamos a ponerlos en puestos de liderazgo, pero vamos a dejarlos venir a aprender y escuchar más. Entonces, pero con otros grupos, si hay un grupo en el otro lado de la ciudad que tiene otra, que así hablan de Cristo y tienen a veces mensajes muy buenos, pero también tienen cosas que no son bíblicas, no podemos tener compañerismo, no podemos celebrar unidad con ellos, no podemos fortalecer los lazos con ellos. Bueno, entonces algo que vamos a querer ver en las iglesias. Entonces, pensando en las iglesias visibles. ¿Un comentario, un aporte, Viviana? Sí, profesor, creo que ese es el proyecto y es el trabajo más grande que tenemos los grupos sembradores, por lo menos de Latinoamérica en Argentina. Yo invito, las hermanas que vienen invitan a personas, todas dicen que tienen fe en Cristo, pero empezando a estudiar la palabra, notamos las diferentes doctrinas que traen, doctrinas legalistas, doctrinas de otro tipo, y hay que ir como puliendo ese diamante, explicar, y a veces se retrocede y se vuelve a avanzar, y retrocedemos y explicamos otra vez y enseñamos. Yo no tengo apuro, yo sí tengo que explicar 3 veces lo mismo, explico, y si la otra reunión volvemos a pasar a la lección anterior a ver si se quedó bien claro, porque están muy enraizadas las doctrinas legalistas, las obras, el ayuno, la plata, el diezmo, todas esas cosas hay que ir limpiando. Por eso es fundamental tener un grupo sembrador que llegue al conocimiento total de la palabra, a que tenga la confesión, el acuerdo doctrinal
para ir ahí empezar a pensar en otro grupo sembrador, porque ya el líder está conformado en el mismo espíritu, en la misma fe mía, y yo creo que esto es fundamental de que podamos entender, no sumar por sumar gente, sino que la gente sepa conocer bien la que es la salvación, lo que Cristo hizo por nosotros especialmente. Sí, gracias. Sí. Gracias, profesor. Gracias por dejarme aportar. Gracias, Viviana. Y otra vez la palabra clave es, como nos dijo antes, es paciencia, ¿verdad? Es paciencia. Y sabiendo que compartimos la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo es quien cambie el corazón, entonces con paciencia compartimos lo que dice la palabra. Sí, muchas gracias, Viviana. Otro aporte a Félix, por favor. Sí, en este principio podemos ver que nosotros tenemos que llevar el mensaje, pero que la obra es del Espíritu Santo, que Él es por la repetición y por la semilla que ha sembrado en una persona, la palabra, va a hacer que cobre vida espiritual y dé frutos. Esto es para que nosotros nos demos cuenta que no es nuestra obra, sino la del Espíritu Santo, que es quien hace toda la obra. Sí, exactamente. Entonces, dando toda la gloria a Dios y haciendo el trabajo que es nuestro. Y otro comentario aquí. Saben que esta organización fue creada especialmente para fortalecer los lazos con aquellos que son de la misma confesión de fe. Es la Iglesia Cristo Webs Internacional. El mes que viene, con el favor de Dios, voy a estar en Bolivia, en un grupo en Cochabamba, Bolivia, para celebrar un grupo que empezó como grupo sembrador y ahora va a ser reconocido como congregación oficial de la Iglesia Cristo Webs Internacional, habiendo estudiado todo y tomado todos los pasos del grupo sembrador. Entonces, con un líder que también ya ha terminado sus estudios con la Academia Cristo. Entonces, por eso fue formado ese grupo y nuestra oración es que eso sería la organización o el sínodo, utiliza la palabra sínodo, un conjunto de congregaciones que celebran juntos la misma confesión de fe, animan los unos a los otros en la verdadera fe y apoyan los unos a los otros en las maneras que puedan. Entonces es algo que mencionar. Pero tenemos unas cosas más de que hablar antes de terminar. Entonces, el segundo punto, la segunda exhortación sobre llevar a cabo los propósitos que Dios da para las iglesias. ¿Alguien quisiera leer estas palabras? ¿Qué quiere decir eso? Las palabras aquí que tenemos, especialmente porque sé que las letras son pequeñas, entonces tal vez alguien que puede leer las palabras que están ahí bajo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se harán cosas juntos siguiendo la dirección clara de la Escritura. Entre las cosas que hacen, ayudarán a los necesitados, especialmente entre la familia de creyentes. Usarán sus recursos, tiempos, talentos y tesoros para trabajar juntos y harán discípulos que ellos tendrán que priorizar el evangelismo y la instrucción para los nuevos creyentes. Muy bien, muchas gracias, Félix. Entonces, otro punto importante, ¿verdad? Es que hay muchas maneras de trabajar juntos. Entonces, solamente mencionamos algunos allá, pero vamos a querer formar una comunidad de apoyo mutuo, ¿verdad? Para la proclamación del evangelio, ¿verdad? Y para mostrar amor cristiano entre el grupo. Entonces, otra cosa que vamos a querer
edificar en nuestros, por parte de nuestras iglesias, ¿verdad? Estas cosas. Y también por eso tenemos ese programa y estamos tratando y creo que les mencioné al principio que vamos a tratar de continuar de modificar entre las paredes bíblicas, pero vamos a querer siempre tener cosas para los grupos sembradores que sean útiles para que el grupo crezca y para poder apoyar los unos a los otros. Vamos a hablar más de eso en las lecciones que vienen. Otro punto, el tercer punto. ¿Alguien nos puede leer lo que dice aquí sobre las iglesias que se reúnan de manera regular? Sí, yo, profesor. Por favor, sí, adelante, Katia. Queremos que las iglesias se reúnan de manera regular alrededor de la palabra y los sacramentos. ¿Qué quiere decir esto? La marca de la iglesia es que personas se reúnan alrededor de los medios de gracia. Este punto es indispensable. Los creyentes no existen aparte de la palabra y los sacramentos. Las palabras de manera regular también son claves. Al principio, un grupo sembrador podría reunirse sin regularidad. Es importante poner un tiempo y lugar consistente para que las almas sean nutridas y para que crezcan los creyentes. Muy bien, es lo que nos dijo antes Viviana, ¿verdad? Cada viernes a las 4, ¿verdad, Viviana? Bien, entonces es algo que queremos ver y a veces sabemos que al principio puede ser que un grupo sembrador que sea un poco irregular, pero es algo que queremos establecer. ¿Por qué? Porque queremos tener el buen hábito de priorizar el reunirnos con la palabra de Dios, porque fuera de los medios de gracia no hay fe, ¿verdad? Entonces, es la marca de la iglesia, es dos cosas, medios de gracia y personas. Entonces no hay iglesia visible si no hay personas con los medios de gracia. Entonces, algo que queremos ver en los grupos. Hay una pregunta difícil aquí, ¿verdad? ¿Qué significa de manera regular? Entonces, ¿qué tan regular se reúne una iglesia saludable? ¿Con cuál frecuencia celebran la Santa Cena? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Y bueno, empezando con un punto. Bueno, lo voy a dejar a ustedes en vez de decir algo antes. Camilo, ¿qué dice usted? Por ejemplo, nosotros lo hacemos, tratamos de hacerlo todos los domingos a las 8 de la mañana. Y todos mantenemos la misma doctrina, todos somos luteranos y celebramos la Santa Cena todos los domingos. Pero me imagino que cuando van algunas personas nuevas a nuestro grupo, no hacemos la Santa Cena hasta que no tengan la misma doctrina. Sí, y muy buen punto, Camilo. Entonces, es la pregunta de muchos, ¿verdad? Entonces, donde me congrego ahora aquí en Miami, es una iglesia luterana, se celebra la Santa Cena el primer domingo del mes. Entonces, ayer celebramos la Santa Cena aquí. Sé que hay otros, como Camilo, que lo celebran cada domingo. La Biblia no nos dice, ¿verdad? Otra cosa, ¿quién nos mencionó eso antes? Creo que fue Félix, que nos dice que proclamamos la muerte de Jesucristo hasta que venga de nuevo, y nos dice que es algo que vamos a querer celebrar, pero con cuál frecuencia no nos dice. Y tampoco nos dice el pasaje de Hebreos que leímos antes, Hebreos 10:25, nos dice que vamos a querer
tener la costumbre de reunirnos para animar los unos a los otros, pero no dice cuántas veces por la semana. Entonces he visto varias cosas. Camilo nos dio un ejemplo de ellos se reúnen los domingos, Viviana los viernes. Otra vez tenemos libertad, no hay un día en que siempre no tiene que ser sábado ni domingo, puede ser cualquier día de la semana. Tengo unos ejemplos que compartir con ustedes. Siempre tomo la foto estilo selfie cuando estoy visitando los grupos. Este es un grupo en Moca, en la República Dominicana. Este grupo ya tiene mucho tiempo. Eso no es su culto. Celebran los domingos. Yo tomé esta foto un viernes. Entonces ellos se reúnen, tienen estudio bíblico. Es un grupo más establecido. Ya tienen como ¿cuántos años? 20 años o algo así allá en su lugar. Entonces, ellos tienen un estudio bíblico, un líder tiene un estudio bíblico el lunes, se reúnen los viernes también, es otro estudio bíblico con otro líder. El sábado tienen escuela bíblica para los niños y se reúnen los líderes para hacer planes y los domingos en la mañana también se reúnen. Entonces, 4 veces a la semana están reuniendo personas allá en Moca, en la República Dominicana. No hace mucho, fue octubre, yo fui a visitar este grupo aquí en Tenancingo, México, en la parte central de México. Ellos se reúnen una vez a la semana. Durante la semana se visitan, sus líderes visitan a personas y dan clases bíblicas, pero todo el grupo se reúne una vez de la semana. Entonces no hay una ley, ¿verdad? Queremos como tener el buen hábito de reunirnos y también queremos profundizar la fe y ampliar la fe, profundizar la fe por recordarnos lo que ya sabemos, ¿verdad? Que Cristo es nuestro Salvador, y ampliar la fe por conocer partes de la Biblia que tal vez no hemos conocido ni estudiado antes. Entonces, es algo que vamos a querer hacer. Y cada grupo puede ser distinto. Entonces, ese grupo en Moca tiene como todos vienen los domingos, una parte viene el lunes para el estudio, otra parte el viernes, los niños y los líderes vienen los sábados y eso funciona bien para ellos donde ellos están, porque todos viven muy cerca, entonces viven en una comunidad ahí cerca, pero puede ser en otros lugares si viven en muchas diferentes partes, solamente pueden congregarse una vez y en otros días se comunican entre ellos para proveer ese apoyo mutuo o tal vez comparten la meditación diaria para edificarse en la fe. Y hay otras maneras de hacerlo, ¿verdad? Entonces, otra vez, no queremos ser legalistas. Entonces, para uno, tal vez es muy bueno reunirse una vez de la semana, el domingo, cada domingo, y celebrar la Santa Cena una vez al mes. Para otros, tal vez el celebrar la Santa Cena porque no hay alguien con ese llamado ahora es algo no tan frecuente como el caso de Viviana, ¿verdad? Están esperando ese día. Entonces no vamos a establecer leyes donde la Biblia no nos da leyes y vamos a esperar con paciencia poder tener un grupo. Para otros que todavía están batallando, tal vez es algo que es una esperanza del futuro, tener un grupo donde se reúnen las personas presencialmente. Y es algo que tal vez Dios todavía no ha provisto la manera de hacerlo. Entonces esperen eso. Y así nosotros también funcionamos como una iglesia, personas con los medios de gracia. Aquí estamos. Somos una forma de la iglesia, ¿verdad? Personas con los medios de gracia aquí creciendo en la fe. Entonces, otra manera de reunirnos regularmente. Bien, ok. Última cosa para esta noche.
queremos que las iglesias llamen ministros locales calificados a servir. ¿Alguien nos puede leer aquí qué quiere decir eso? El último punto de la noche. ¿Puedo, pastor? Camilo, por favor. 4. Queremos que las iglesias llamen ministros locales calificados a servir. ¿Qué quiere decir esto? Eso. Los pasajes mencionados y muchos más en el Nuevo Testamento muestran la importancia del liderazgo. Todos los cristianos son llamados a ser testigos personales como sacerdotes de Dios. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Un grupo reunido de creyentes designa a personas, entre ellos, para ser sus representantes como aquellos que enseñan, predican y entrenan a personas para el ministerio público. Muchas gracias, Camilo. Entonces, es algo que vamos a hacer. Y algo que mencionar es que vemos en la Biblia, en un ejemplo está la carta de Pablo a los creyentes en Filipenses. Al principio de la carta, él dirige la carta a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, entonces todos los creyentes, junto con los obispos y diáconos. Ellos tenían sus palabras que utilizaron para sus líderes. Y vemos que en otros lugares vemos que siempre habla de líderes en forma plural, ¿verdad? Entonces, algo que vamos a querer ver. Entonces, donde hay un líder, qué bendición, qué bueno que hay una voz que es capacitada para compartir la palabra de Dios. Vamos a querer también animar a otros a capacitarse y también para poder tener otra persona calificada, como dice aquí, para servir, ¿verdad? Otro ministro que puede ser llamado por el grupo para ser su representante. Y tengo buenas nuevas. Ustedes saben cómo se pueden capacitar. Aquí estamos, Academia de Cristo, para servir a ustedes. Entonces, si hay personas en el grupo, ¿cómo podemos entrenar, capacitar a personas, verdad? Porque sé que los líderes de los grupos sembradores tienen mucho que hacer. El organizar el grupo, el compartir la palabra de Dios con personas nuevas, invitar, organizar la reunión semanal. ¿Qué hacen? Pues si hay alguien que está estudiando localmente, pero quisiera ser líder, aquí estamos nosotros para servir a ustedes, para trabajar en equipo. Pensamos en Pablo, que no trabajaba solo como líder, llevaba a Timoteo con él, ¿verdad? Entonces nosotros también animamos a ustedes a pensar en quién tiene los dones y el interés para capacitarse, ¿verdad? Entonces, otra cosa de qué pensar. Bien, entonces, mucha información hoy, probablemente hablé demasiado. Si tienen preguntas o dudas sobre lo que hablamos hoy, vamos a tener más participación de ustedes en las clases que vienen. Pero si tienen un comentario, algo de que quisieran hablar más, siempre lo podemos hacer dentro del grupo, ¿verdad? Dentro del grupo pueden poner sus comentarios o preguntas y podemos tener una conversación allá sobre las preguntas, sobre estos principios bíblicos. Y la otra cosa sería, si tienen el deseo de preguntarme a mí algo personalmente, siempre estoy a la orden para ustedes. Siempre me pueden enviar un mensaje por lo interno y podríamos hablar de cualquier punto de la clase de que quisieran repasar. Ok, pero antes de terminar, algo más antes de concluir. Ok, bien. Seguimos adelante. Entonces, aquí las 4 exhortaciones principales. Otra vez no son como los 10 mandamientos, no son recibidos directamente del Señor por Monte Sinaí. Son cosas que sí vemos en las Escrituras
que animamos a personas plantando iglesias a usar. Pero tal vez hay otras cosas que podemos mencionar, ¿verdad? Sobre cosas importantes en la vida de un grupo. Y siempre y cuando sean bíblicos, son buenos. Como saben, aquí estamos cada lunes y cada miércoles. Entonces, con el favor de Dios, estaremos otra vez el miércoles aquí para la cuarta lección de este curso. Tal como siempre, les voy a compartir el mensaje, algo de qué pensar mientras que vean el video, un comentario, unos principios bíblicos. En este caso del tercer video va a ser especialmente pensar en las preguntas para la persona que planta una iglesia que están allá. Con nada más por el momento, vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio de compartir tus buenas nuevas con nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en la verdadera fe a través del estudio de tu palabra y para que podamos compartir lo que es verdadero, lo que es cristocéntrico y motivados solamente por el mensaje de Jesucristo que nos ha salvado también. Oramos por todas las personas en este grupo que están compartiendo este mensaje con muchos más. Pedimos que les dé a todos ellos paciencia y también la paz que sobrepasa todo entendimiento que tenemos en tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre también oramos. Amén. 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 Que tengan buena noche, bendiciones. Gracias, Abraham. Para todos. Hasta el miércoles. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches a todos, bendiciones. Buenas noches para todos. Bendiciones, bendiciones. Saludos. Saludos. Buenas noches, hermanos. Bendiciones, pastor. Gracias, Que descanse. Gracias. Buenas noches. La señal fuerte hasta el final, Jesús, qué bueno. Sí, señor, gracias a Dios. Sí, Tuvimos señal, bueno. bueno, sí. Pero que Dios les bendiga. Un gusto, Amén, buenas noches, pastor. pastor. Amén, a usted también. Y adiós, hasta la próxima.